Sí, sí. No me están oyendo ustedes. Ahí está. ¿Me oyen bien, verdad? Les Sí, decía que este tema que estamos viendo sobre la escuela, ¿me escuchan bien o me Hermano, escuchan doble? se escucha, lo escuchamos doble. Ah, es mi teofanía. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí. sí. Sí, ok. Les decía que este tema de la escuela que propusieron la semana pasada, Noemí fue la que lo propuso, así que ella es la culpable. Ahí está conectada. Eh, Buscando cosas sobre este tema, me encontré que hay varios puntos interesantes que pudiéramos abordar. Como les dije, encontré 800 citas del profeta sobre este tema. Eh, Hay varios puntos que podemos tocar: escuela, maestros, estudiantes, la burla en el colegio, muchas áreas, es bien amplio, pero principalmente traté de recopilar algunas ideas, las que me parecieron las más importantes, y ponerlas aquí. Y, y bueno, la primera cita que encontré la tengo aquí, no sé si la pueden ver ustedes, se la estoy compartiendo. Yo puse aquí tema la escuela y luego puse una cita del hermano Branham que está en el mensaje ¿A quién iremos? En el párrafo 103, el profeta comienza a hablar de que él creía que no lo voy a leer, él creía que la educación estaba bien, pero la educación tenía un lugar. ¿Por qué dice esto? Porque en la iglesia eh, empezaron a creer que tenían que ser todos los predicadores educados. Y él dice que no, que la educación está bien, pero tiene un lugar y la predicación es otra cosa. Entonces dice que si nos vamos por la educación y queremos educar todo, dice que existe un demonio, y él lo llamó el demonio de la educación. No sé si sabían eso, que existe un demonio de la educación. ¿Sabían eso? No, Porque estamos hablando de escuela. En la escuela uno aprende, uno se educa. Tranquilo. Entonces, están peleando aquí los chicos. Entonces, dile a tu mamá, en la educación dice el profeta que existe un demonio que nos puede llevar a ser un sábelo todo, y ese demonio de llevarnos a ser un sábelo todo nos lleva a ser un incrédulo, y un incrédulo niega a Cristo siempre. Entonces tenemos esto, que hay un demonio en la educación. Cuando somos muy educados y llegamos a explicarlo todo, ya no necesitamos fe, porque la fe es la que nos hace aceptar a Cristo y recibirlo. Denme un segundo. Ahora sí. Entonces, existe esto que es un demonio de la educación. Entonces, este demonio, si somos muy pulidos, muy educados, nos lleva a negar a Cristo. Y es bien interesante esto porque el profeta dice que por la fe aceptamos a Jesús, y la escritura lo dice, pero si nosotros podemos explicar todas las cosas, no necesitamos fe. Entonces, si yo puedo explicar todo científicamente y mentalmente, ya no necesito fe, que viene del alma, para aceptar a Dios, porque yo puedo explicar todas las cosas, y la verdad es que a Dios no se le puede explicar.
Y como soy una persona que desarrolla la mente por la educación y necesito explicarlo todo, analizarlo todo, razonarlo todo, hay una cosa que no se puede razonar, que es Dios, porque está más allá de la razón humana. Entonces, ¿qué termina siendo este espíritu que es llamado el demonio de la educación? Nos guía a ser un todo, y como somos un todo, llegamos a ser unos incrédulos en cuanto a Dios y negamos a Cristo, porque no se puede explicar. Es algo que no, nunca se va a poder explicar. Había un hombre, creo que fue San Agustín. ¿Han oído de San Agustín alguna vez? No, Ya. San Agustín fue un teólogo del año 400, puede ser. Si le preguntan a su papá de San Agustín, él les va a dar una buena charla sobre él. Y bueno, creo que tuvo una experiencia él era un hombre muy intelectual, el teólogo más grande de toda la historia. Él quería entender a Dios, él quería entender a Dios y lo estaba estudiando, y está caminando a la orilla de una playa y de repente se encontró con un niño, y el niño estaba jugando en la arena y hizo un hoyo, y con una cubeta o con un tarro que tenía, el niño iba a la playa, sacaba agua y la echaba en ese hoyo. Y él no le prestó atención, él siguió adelante pensando y razonando en Dios, quería entenderlo. Entonces él se paseaba de un lado al otro por toda la orilla de la playa, y ya como a la segunda o tercera vez que pasó, él había visto al niño de lejos varias veces ir a buscar agua y meterla en el pozo, o sea, en el hoyito, y se acercó al niño y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y le dijo: bueno, ¿ves todo este océano? Sí, le dijo él, es grande el océano. Y el niño le dijo: yo quiero, con esta cubeta que tengo aquí, con esta cubeta, tomar toda esa agua del océano y meterla en este agujero que hice aquí, a la orilla de la playa. Ustedes que han jugado en la playa alguna vez saben que al echarle agua al hoyito ese, el agua se va chupando, nunca van a llenarlo. Entonces Agustín le dijo: eso es imposible. Y el niño lo miró y le dijo: así de imposible es que tú puedas meter a Dios en tu mente. Bueno, ese es un testimonio, me parece que fue San Agustín, pudiera haber sido otro teólogo de la historia, pero sí me parece que fue San Agustín. Y bueno, eso fue una visión que él tuvo. Ahora, Agustín, tengo un libro aquí que habla de las madres. Ahora, recuerden que el tema es la escuela. La escuela. La escuela tiene varias, es muy amplio lo que podemos ver. Por ejemplo, tienes influencia de tus amigos mundanos, tienes influencia de tus profesores mundanos, tienes influencia de la misma educación, el espíritu o el demonio de la educación, que el profeta lo habla en la cita que acabamos de decir. Y bueno, a veces pensamos que si mandamos a nuestro hijo a un buen colegio, tendremos buenos resultados espirituales. Pero en la cita anterior, donde habla del demonio de la educación, el profeta dice: la educación está bien, pero tiene su lugar. Entonces, una cosa es la educación, otra cosa es la fe. Y si nosotros nos vamos por una buena educación, mandar a mi hijo a un hogar cristiano, o educarlo yo aquí en casa y enseñarle principios cristianos, mandarlo con maestros cristianos, eso no me garantiza a mí que mi hijo eh, no, no es una garantía de que mi hijo llegue a encontrarse con Dios. Porque aquí está la historia, en el mensaje Cristianismo contra idolatría, el profeta habla de Agustín, de San Agustín. San Agustín, mi esposa tiene un libro sobre las buenas madres en la historia, y la madre de San Agustín
fue una de las buenas madres en la historia, como lo fue Susana Wesley, Susana Spurgeon y otras madres más en la historia del cristianismo. La madre de Agustín era cristiana, ella vivía en Roma, porque recuerden que el imperio era bien grande, el imperio romano, y resulta ser que los romanos, por cultura, ellos abortaban a las niñas, se deshacían de ellas, se deshacían de las niñas. Cuando les nacía una hija, para ellos era una pérdida. Entonces ellos o la vendían, o la abandonaban, y la dejaban morir. Al nacer las mataban, en algunos casos. Entonces, existe una carta de un soldado romano a su esposa, y le dice que ella ya está en tiempo de parir al bebé, y le dice, si es niña, deshazte de ella, y si es niño, consérvalo. ¿Por qué le hago este comentario? Porque eso eran los romanos, pero los cristianos eran los que le criaban a sus hijas y a sus hijos, a los dos, y sin ninguna diferencia, sin ninguna diferencia. Entonces, eh, los cristianos educaban niñas y los romanos en su mayoría tenían solo hijos. Los cristianos educaban niñas y niños. Entonces los hijos de los romanos, cuando crecían y se querían casar, ¿en quién creen ustedes que se fijaban? A ver si están ahí. Si entre los romanos no había niñas, ¿a dónde iban a ir a buscar una esposa? Entre los cristianos, como dice Génesis. Génesis dice que viendo los hijos de los hombres que las hijas de Dios eran hermosas, o a ver, déjenme ver eso. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposa. En Génesis 6, nuestra Biblia dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Pero si vamos al texto original, la Biblia dice los hijos de Elohim. Elohim es plural. Elohim, pudiéramos decir, los hijos de los dioses o los paganos, vieron que las hijas de los hombres, la palabra hombre es Adán, vieron que las hijas de Adán eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Se puede aplicar de las dos maneras. Las mundanas buscando cristianos para casarse y los mundanos buscando cristianas para casarse. Eso se puede tomar de las dos maneras. Bueno, en el tiempo de Roma, los paganos, los romanos, como habían pocas romanas, mujeres, se fijaban en las cristianas. Y esa es la historia más o menos de la madre de Agustín. Ella era una cristiana, sus padres eran cristianos, pero su esposo era un pagano, un soldado romano. Y ellos tuvieron un hijo que fue Agustín. Entonces, a lo que voy yo con esto, Agustín tuvo una buena madre, tuvo una buena educación, aunque él se rebeló y fue un mundano, fue un pagano, todo eso. Pero después entre comillas, se enderezó, se interesó por las cosas de Dios y de la religión de su mamá y del Dios de su mamá. Y él, en, en su estudio, él llegó hasta Lyon, Francia. Y en Lyon, siglos antes, había predicado Ireneo, eh, y San Martín. Habían estado allí en Francia y habían hecho escuela de lo que es la palabra en la iglesia primitiva. Y a esa escuela llegó Agustín. Podemos decir, llegó a una escuela cristiana con maestros cristianos, venía con una madre cristiana y estaba sentado, dice el profeta, que estaba sentado en el mismo patio de la escuela en el que había estado Ireneo de Lyon, el mensajero de la segunda edad, San Martín y otros santos más. Entonces, él estuvo en el mismo lugar, tal vez en la misma banca, en el mismo patio,
y viene el Espíritu Santo a bautizarlo a él en su alma, y él, teniendo una madre cristiana, estando en una escuela cristiana, teniendo enseñanzas cristianas, teniendo maestros cristianos, compañeros de curso cristianos, el profeta dice que él rehusó recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿La escuela es mala, hermano Uri? No, no es mala. La escuela no es mala, pero tiene su lugar. No podemos pensar que por tener una escuela cristiana o maestros cristianos, nuestros hijos mágicamente se van a hacer cristianos. Sí van a tener una buena influencia, porque Agustín, después de eso, fue un hombre moral, fue un hombre religioso, porque esa fue su formación. Su madre lo hizo un religioso, la escuela lo hizo un religioso, pero él nunca llegó a ser un cristiano, porque cuando el Espíritu Santo vino, él lo rechazó. No sé si logro hacerme entender en ese punto. ¿Están? Sí. Entonces, si tu escuela es mala, si tus compañeros son malos, eso no marca, eso te puede influenciar, pero lo que te hace a ti cristiano no es tener compañeros cristianos o maestros cristianos. Lo que te hace ser un cristiano es tener a Cristo en tu vida, porque eso es cristiano. La palabra Christ es la abreviación de Cristo, y la palabra anos en griego es discípulos de cristianos, discípulos de Cristo. Lo que te hace a ti un discípulo de Cristo es tener a Cristo en tu corazón. Puedes tener malos maestros, malos compañeros, pero ser luz donde quiera que tú estés. Entonces, si vas a tener problemas de influencia, sí hace una diferencia ir a un colegio cristiano o ir a un colegio normal, sí hay diferencia. Hay hijos de creyentes que yo conozco que mandan a sus hijos a colegios católicos. Y sí hay una diferencia, sí hay una influencia en estos niños por el ambiente en el que estudian. Sí, pero que sean todos cristianos garantiza que tú vas a ser un cristiano, no, porque eso va a depender si tú le abres la puerta a Cristo o no, porque puedes tener todo y rehusar recibir el Espíritu Santo. Me hago entender con eso, ¿verdad? Sí. Hermano Entonces, Mari, sí, escucho. debería haber una escuela del mensaje. Si hay Hermano Mari, escuela en el mensaje, hay una escuela online en el mensaje. Esther creo que está en ese colegio. Es un colegio online. Sí. Donde ella puede dar después exámenes libres en octubre para rendir el año. Puede rendir 2 años, incluso 3 años en un año, dando exámenes libres. Mis hijos estudian en un colegio cristiano online, están todo el día aquí en casa, por eso tienen mucha energía. Y bueno, pero eso no garantiza que ellos van a ser cristianos. Sí tienen buena influencia, pero no garantiza que sean cristianos. Ahora, en lo personal, yo prefiero tener a mi hijo en casa o buscarle un colegio donde él asista. Un colegio, hay buenos colegios adventistas, hay buenos colegios católicos y hay buenos colegios con buenos profesores. Yo prefiero enviar a mi hijo a un colegio de eso, hacer un esfuerzo económico y que esté en un colegio de eso, que esté en un colegio mundano, porque sí hace una diferencia la influencia del colegio. ¿Se entiende? hermano, yo estudio en un colegio católico, pero de católico no hay nada. De católico ni las monjas, pero hay buenos colegios católicos, no solo católicos de nombre, hay buenos colegios católicos y hay buenos maestros católicos. Como digo, no garantiza que uno se haga cristiano el tener un colegio católico o un colegio evangélico o adventista, como tenemos aquí el ejemplo de San Agustín, que él rehusó el Espíritu Santo. ¿Se entiende ese punto? Sí.
el siguiente punto que quería compartirle es la escuela dominical, porque estamos hablando de escuela. El tema es escuela. Hay varias áreas de la escuela. Está la primaria, la secundaria, está la universidad. Hay varias áreas que podríamos tocar. Pero lo importante de esto, miren, ayer la escritura que leían en Marcos 7:21 dice que los malos pensamientos, los celos, la envidia, las peleas, muchas cosas nacen en el corazón del hombre. Entonces, si el hombre no recibe a Cristo en su corazón, por más que vaya a la mejor escuela, a la mejor iglesia, si no recibe a Cristo en su corazón, será un religioso. Por ejemplo, yo conozco un hombre que tuvo la mejor escuela, tuvo los mejores padres y la mejor educación en su casa, porque él estudiaba en su casa. Ese era Caín y Abel. A ellos, Adán y Eva, les enseñaban todas las cosas de Dios, pero resultó que uno mató a su hermano. Entonces no importa si la persona recibe su educación en su casa o en un colegio, eso no es ninguna garantía de que uno se va a salvar o no. Sí influencia, pero no es garantía de que vamos a ser cristianos. ¿Se entiende? Tenemos otro punto, que es la escuela dominical, como les dije. La escuela dominical, en el principio, se llamó la escuela de los harapientos. Y el profeta nos dice esto en el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Y alguien le dice que el que inventó la escuela dominical se llamaba Robert Rijkes. Y este Robert Rijkes, él inventó la escuela dominical porque antes, ustedes han oído de la revolución industrial. Están ahí, ¿verdad? Hubieron varias revoluciones en la historia. Y en la historia les van a pasar a ustedes la revolución industrial. Y esto cuadra con lo que dice el hermano Branham. Cada vez que suena una trompeta, se abre una edad de la iglesia y se declara una guerra civil, política, religiosa. Hay guerra en la historia. ¿Han oído de la revolución industrial? En 1780, si aquí tengo en los 1800, 1780, 1800, vino la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, el hombre era dueño de su terreno y de sus animales. Y él tenía hijos, tenía hijas. El hombre le tomaba a los niños y le enseñaba a trabajar el campo, a trabajar su propia propiedad, su propia tierra, a ordeñar las vacas, a matar un animalito, sacarle la piel, sacarle la carne, a trabajar el campo, a cosechar la miel, frutos, cultivar, arar la tierra, como dijimos, cosechar, vender, comprar. Eso hacía la familia. Pero cuando vino la revolución industrial, como eso lo hacía la familia en casa, la madre se podía dedicar a tomar a las niñas, le enseñaba a bordar, a coser, a tejer, a lavar, a planchar, le enseñaba todas esas cosas. Y todo eso era en casa, todo eso era educación en casa. Pero en los 800, en fines de 700, principios de 800, vino la revolución industrial. Y la revolución industrial trajo todo un cambio a este sistema, porque el trabajo lo sacó de la casa y sacó al padre de la casa y lo mandó a trabajar a las grandes ciudades, a las industrias, por una jornada de trabajo muy larga, muy extensa, y para ganar unos pocos pesos. Y como ganaba unos pocos pesos solamente, no alcanzaba para sostener a los niños. Entonces eso obligó que con el tiempo las madres también dejaran el hogar y se fueran a las ciudades, a las grandes
metrópoli a trabajar en el mundo industrial. Entonces, los niños quedaron en casa sin educación, sin nada que hacer, sin alguien que les pusiera reglas, normas, sin alguien que los educara realmente. Y por esto en algunos lugares se prestó para que hubiera muchos niños vagos. Y estos niños, los que ya eran delincuentes, tomaban a estos niños para enseñarles a hacer más crímenes. Y teníamos un montón de niños criminales. Otros que tenían sus negocios, tomaban a estos niños y los obligaban a trabajar. Y andaba un montón de niños en la calle, sin zapatos, sin medicina, enfermo, vagando y pidiendo limosna, porque la mamá y el papá no estaban en casa. Entonces nace por la necesidad de cuidar a estos niños, de darles desayuno, almuerzo, cena y vestirlos también, nace el sentir en el corazón de este varón de comenzar a darles educación. No porque no existían las escuelas existían, pero eran en casa y eran en los colegios, las universidades, eran en las metrópolis, pero estamos hablando de gente de campo que dejó a sus hijos abandonados porque tenían que ir a buscarse el pan. Y este Robert Ríquez, del que habla el profeta y la historia, él era dueño de un periódico y él comenzó a publicar los beneficios de la escuela dominical y recibió apoyo de todo Inglaterra, y esto se creció por todas partes, pero esto de la escuela dominical fue un arma de dos filos, porque al final la gente hoy en día que va a la iglesia no le enseña a sus hijos de la palabra, ni le enseña a sus hijos de Dios, sino que esperan que todo se lo enseñe en la escuela dominical. Entonces la escuela dominical hoy, más que un bien, se ha convertido en un mal, porque los padres toman a los niños como si fueran un paquete, lo mandan a la iglesia el domingo, esperando que en media hora, una hora de culto, el predicador o la maestra de escuela dominical le enseñe todo a los niños. Entonces los padres no están educando a sus hijos, están confiando mucho en la escuela dominical, es un arma de dos filos. Entonces ese es el segundo punto en este asunto de escuela. ¿Sabían ustedes que en ese tiempo fue que nació la escuela dominical? ¿Fue por la revolución industrial? ¿Están ahí? Sí. Sí, Y el profeta habla de ese evento y dice que el diablo sacó a los padres de la casa y el diablo los mandó a trabajar a la capital. Y los niños quedaron ahí, a merced del diablo. Pero Dios inspiró a este varón a hacer la escuela dominical y fue una buena herramienta de evangelización porque los niños estaban siendo educados en la Biblia. El texto que usaban para aprender a leer era la Biblia. Los profesores generalmente eran los predicadores en la iglesia o otros hermanos que hacían algunas labores en la iglesia y vivían de eso, del ministerio. Y así también hubieron otros que hicieron orfanato para recoger a los niños huérfanos de guerra y abandonados Entonces, también. hermano, ¿Sí? ¿es mal visto que una mamá trabaje? No es perfecto, no es perfecto si descuida su lugar. ¿Cuál es su lugar? Sus hijos, su casa. Entonces, si ¿puede trabajar una mujer? Sí. ¿Es perfecto? No, no es lo perfecto. El hermano Branham dice, tengo aquí algunas citas del profeta, aquí dice, la madre es la maestra de sus hijos. En el año 56 dice, quizás usted sea una ama de casa. Si lo es, Dios la hizo maestra de sus hijos. La maestra, para el hermano Branham, debería ser la madre. Haga en eso un buen trabajo. ¿En qué cosa? En educar a los niños. No importa lo que usted tenga que hacer, hágalo bien. Entonces, si podemos tener
escuela en casa y eso se le suma que está la mamá y el papá o la mamá presente con los niños durante el día para poder instruirlos, porque la escuela en casa es 1 hora en el día y el día tiene 24 horas. Entonces, es bueno que esté presente la figura paterna y la figura materna para poder instruir al niño en las cosas del Señor. Y el profeta nos da algunos ejemplos, predicó el mensaje, la invasión de los Estados Unidos, y en este mensaje dice el profeta que Satanás invadió todo, invadió las industrias, invadió los colegios, invadió los trabajos, los hogares, la familia, corrompió todo. Pero pone ejemplos de algunas madres, porque este mensaje lo predicó un día y ese día era el Día de las Madres. Entonces él comienza a hablar de las madres y dice, cuando Moisés era un niño, fue una madre quien le dio su instrucción. Y después dice, él se quedó allí mismo en el palacio de Faraón, el cual era un pagano, pero su madre le enseñó a él. Y el profeta golpea el púlpito. Esa es una verdadera madre. Ella le enseñó los preceptos del Señor. Ella le dijo que él debería ser santo. Ella le dijo cómo debería de vivir y cómo lo que Dios debía de hacer, lo que haría por él. Y toda madre buena, verdadera y fiel, que toma a sus pequeñitos, en vez de mandarlos a los cines y a los bailes y demás por el estilo, y ella los pone en su regazo sobre sus piernas y le enseña acerca del Señor Jesucristo. Es una verdadera madre. Luego dijo en este mismo mensaje, hubo una madre llamada Herodías y ella le enseñó a su hija a bailar zapateado y ella quería que ella fuera popular. Ella le enseñó a su hija a bailar para ser popular y ella bailó delante del rey y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Tenemos registro, o sea, eso está documentado, la historia lo prueba, tenemos registro de sus descendientes, de esta damita que bailó delante del rey, la hija de Herodías, entre paréntesis se llamaba Salomé, dice, bailó delante de Herodes y 70 de sus descendientes. O sea, está Herodías que le enseñó a Salomé y Salomé bailó delante del rey y el rey le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Cuando Esther halló gracia delante del rey y el rey le dice, pídeme lo que quieras, la mitad de mi reino. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Lo mismo dijo el rey Herodes cuando vio a Salomé bailando. Él le dijo, ahora pídeme lo que quieras, le dijo. Si me pides la mitad de mi reino, yo te lo doy. ¿Y qué pidió Salomé? Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. ¿Por qué? Porque su mamá le enseñó. Le dijo, baila delante del rey y cuando él te ofrezca esto, tú pides la cabeza del profeta. Y cuando ella le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, el rey se le quitó la borrachera porque ya había dado su palabra y como rey no podía retractarse. Él ya había dicho, pídeme lo que quieras. Entonces, dice el profeta, tenemos registro que 70 de sus descendientes, o sea, está Herodías, Salomé, la hija de la hija de la hija de la hija de la hija, 70 para abajo. Dice, 70 de sus descendientes de esta damisela que bailó delante del rey, la hija de Herodías bailó delante de Herodes, 70 de sus descendientes, ellas murieron siendo prostitutas y en la horca, o sea, colgadas, las ejecutaban. Una madre le enseñó a la suya cosas del mundo y la otra madre le enseñó al suyo cosas de Dios. Entonces, podemos decir que las dos tenían educación en casa o escuela en casa, como lo tenemos hoy, que es homeschool. ¿Ven? Pero ¿cuál fue la diferencia? Una madre le enseñó las cosas de Dios a su hijo y la otra madre le enseñó las cosas del mundo. Entonces, por tener homeschool no significa que los niños van a ser creyentes y cristianos porque no fueron a una escuela
y no se contaminaron con los niños de la escuela. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, se ¿cuál entiende, es? hermano. Sí, sí, escucho. ¿Quién me habló el último? El Moisés. ¿Qué dijo? No, no, hermano, es que mis dos hermanos llegaron y le dijeron que sí. Le hace. Ay, Ah, ok, hombre. ok. Dios les bendiga. Entonces, tenemos estas cosas. Primero tenemos entonces, hay un demonio que se llama el demonio de la educación. Ahora, ¿significa que si soy una persona educada voy a ser un incrédulo? No precisamente. Han habido grandes científicos y grandes hombres en la historia que han sido gente muy educada y cristianos. Otra cosa que hemos dicho también, la historia de la escuela dominical se hizo para sacar a los niños de la calle y fue una gran herramienta para evangelizar, porque estos niños los que se les enseñaba era la palabra, los 10 mandamientos, la escritura, que había un Salvador, que ellos estaban perdidos, que todos los principios bíblicos se les enseñaba a los niños en la escuela dominical. Y luego tenemos este asunto de que la escuela en casa es buena, pero siempre va a depender de la madre o el padre. No sacamos nada con mandar a nuestros hijos, como decíamos al principio, el caso de San Agustín, al mejor colegio cristiano, con los mejores maestros cristianos, la madre cristiana, si al final el hijo no abre la puerta a Cristo. Y en eso tiene que ser instruido. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Déjeme ver, porque tengo 9 páginas y llevamos media hora ya compartiendo estas cosas. No sé si quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora o algo que aportar. Lo escucho. ¿Qué aportar? Yo. No. Hermano. Escucho. Ah, Recién no no, escuché lo que dijeron. va a hablar otra persona. Después pregunto yo. ¿Quién levantó la mano? Yo. Escuchamos. Hermano, si tú oras y dices que al día siguiente no pecas y pecas igual, ¿Cómo? que si tú le pides a Dios que no pecarás y no vas a volver a hacer eso y vuelves a hacerlo. Ya, perfecto. Siempre que tú tengas el sentir de pedir perdón a Dios por algo que hiciste, Dios está dispuesto a perdonarte, porque Él conoce que nosotros estamos en esta condición humana y en la condición humana estamos propensos a pecar. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad. Estamos hablando de la educación, pero volvamos al ejemplo de San Agustín. ¿Cuál fue el problema de San Agustín? ¿Me escuchan? El Sí, problema de San hermano. Agustín, él llegó a ser un religioso y rechazó el Espíritu Santo. Tengo otras citas más aquí del profeta donde dice usted, primero tu mamá te toma, te enseña a caminar, después que te enseña a caminar, te entrega a la profesora te enseña todo lo que tienes que aprender, dice, a leer, a escribir, a pensar, razonar, un montón de cosas, pero después tú sales del colegio y tu padre te toma otra vez y te enseña un oficio te enseña tu padre. Entonces, después de que te enseña un oficio, viene alguien más y te enseña otra cosa. Pero después cuando terminaste de aprender y terminaste de ser guiado en la vida, siempre alguien te tuvo de la mano, te estuvo guiando. ¿Qué pasa contigo? Dice el profeta, cuando ya terminaste. Tienes que entregarle
tu vida a Cristo, dice. Entonces yo creo que el secreto de esto es que nosotros tenemos que ser conscientes, porque el tema es escuela, y podemos disparar y apuntar y decir que la escuela es mala, y la escuela cristiana también es mala, y la escuela en casa es mala, y no mandar al hijo a la escuela también es malo, y al final todo es malo. Entonces, pero no es, ¿cómo puede ser que todo esté mal? ¿Será posible que el problema no está afuera? El problema no es la escuela a la que tú vas, el problema está adentro. Y Dios consciente de eso. Mira, la cita que citaban ayer en el culto dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre cuando salen. Entonces, ¿por qué leo esta cita? Porque estas cosas, ¿me escuchan? Estas cosas están en nosotros y están dentro de nosotros. No es que el diablo o el mundo o mi compañero de curso o el colegio, no. Eso es verdad, pero es parcialmente la verdad, no es toda la verdad. El problema real está dentro de mí, porque el pecado, lo que me hace pecar, tiene tres raíces. El pecado sabemos que es un árbol. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Que fumar no es pecado, tomar no es pecado, todas esas cosas no son pecado. ¿Han oído eso? Sí. Entonces, cuando se dice eso, se dice el pecado es el fruto del árbol. Entonces, ¿qué es pecado? El árbol. El árbol es pecado. Y el árbol es incredulidad. Y ese árbol, bíblicamente, tiene tres raíces. Es un árbol de tres raíces. Es como una muela de tres raíces. Más o menos así es el pecado. Es un árbol con tres raíces. Una raíz, bíblicamente hablando, una raíz es la Biblia. Perdón, una raíz es la carne, bíblicamente hablando. La siguiente raíz es el mundo. Y la siguiente raíz es Satanás. Entonces tenemos tres raíces. El diablo, el mundo y Satanás. Son tres principios o tres áreas en las cuales el mal se manifiesta en nosotros. A veces decimos, el diablo me hizo pecar. Y el profeta dice, y no fue el diablo. ¿Han escuchado eso también, verdad? Pero me voy a cargar este audífono, si no lo cargo no los voy a escuchar cuando me hable. Ahí, Hermano, una pregunta. escucho. Si uno como mujer puede sacar una carrera profesional sin dejar al lado la vida espiritual. Estamos respondiendo eso. Entonces, lo primero que tú tienes que tener es presente a Dios. No importa lo que tú estudies, lo que no estudies, porque la meta aquí no es ser profesional. La meta es que tú seas un cristiano. Si tú aprendes que hay tres raíces del mal y que una de ellas es tu carne, eres tú mismo, entonces ya eres potencialmente un vencedor. El hermano Branham dijo que vencer consiste en conocer al enemigo, todo su movimiento, toda su estrategia, su artimaña. Y cuando yo dejo de decir el diablo, el diablo, el diablo, y comienzo a mirarme hacia adentro, y comienzo a ver que el problema lo tengo yo, entonces yo puedo decirle a Dios que me ayude en esa área. Mientras yo no reconozca que en mi miembro está el mal, mientras yo diga, por eso hay padres que cuando uno habla con ellos dicen, es que el colegio es malo,
es que los amigos de mi hijo son malos, es que el profesor es malo, es que no. El problema que tiene el niño es el mismo, porque en él está una de las raíces del árbol que es pecado. Y una de las raíces es el diablo, otra raíz es el mundo, pero la tercera raíz es la carne, es uno mismo. Y en uno nacen, como dijimos recién, mira, y lo dice Pablo también en Gálatas, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. O sea, yo para matar a alguien no necesito estar endemoniado, porque eso está en mí, el ser homicida está en mí. Los hurtos, para robar, yo no necesito que un demonio venga y me posea. La avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, ¿ven? La fornicación, el adulterio, los homicidios, los malos pensamientos. Todo eso está en mí. Yo no necesito que venga un diablo a influenciarme para hacer estas cosas. Yo las hago porque soy malo por naturaleza. Y eso es lo que necesito saber y descubrir. Y cuando yo descubro esto, mi oración es, Señor, cambia mi naturaleza. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas con este compañero de curso, pero el problema no está en él, el problema está en mí. Y el que puede hacer algo por mí es Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿puede sacar una mujer una carrera profesional? Sí, pero lo importante aquí no es la carrera profesional. ¿Puede un joven sacar una carrera? Sí, ningún problema. Gane plata, saque sus títulos, aprenda, estudie, todo lo que usted quiera. Pero recuerde, hay un demonio que se llama el demonio de la educación, y ese demonio lo quiere llevar a uno a ser un sábelo-todo, y por ende quiere llevarlo a uno a negar a Cristo. Eso lo acabamos de leer del profeta. Entonces es interesante. ¿Puedo aprender? Sí, ningún problema. Pero reciba primero, asegúrese de tener al guía por dentro. Porque como dice esta cita, siempre tenemos tutores y guías. Dice, después que la maestra del colegio termina con usted, entonces se lo regresa al padre, él le puede enseñar un oficio, dice. Luego es un hombre exitoso de negocio, cómo puede hacer las cosas correctamente. Su madre le enseñó cómo ser ama de casa, cómo cocinar y así de esa manera. Luego, después que ellos terminaron con usted, entonces su ministro, perdón, su pastor o sacerdote se hace cargo de usted. Pero ahora, ¿quién lo guía cuando está en casa antes de ir al colegio? ¿Quién lo guía cuando entra al colegio? ¿Quién lo guía cuando sale del colegio y el padre le enseña un oficio o va a la universidad? ¿Quién lo guía cuando vuelve y el sacerdote o el pastor se hace cargo de usted? ¿Quién lo guía? Tiene que guiarlo a alguien. Siempre tenemos guía. A veces vemos a las personas que nos guían, pero nosotros tenemos que entrar al colegio todos los días orando para que nos ayude el Señor en nuestro caminar. Entonces, Noemí, que hizo la pregunta anterior, ¿qué pasa cuando digo, Señor, no quiero cometer más errores y al otro día los vuelvo a cometer? Todos los días debemos buscar al guía y todos los días yo debo luchar con estas tres raíces del mal o del pecado, con mi carne, con el diablo y con el mundo. Son tres frentes de batalla que tenemos todos, los cristianos de toda edad, los más pequeñitos, los más grandes, los ancianos, todos tienen tres frentes de batalla. Hombre, mujer, tienen tres frentes de batalla. La carne, el mundo y Satanás. Tenemos visita aquí. Tranquilo, no. ¿Se entiende, Noemi? Que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que quieren atacarnos a nosotros.
y por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios todos Sí, los días. Entonces, el otro punto que me preguntaban, ¿puede una mujer tener una carrera profesional? Sí, puede tenerla, y siempre sabiendo esto, que el pecado está en nuestros miembros, en nosotros. Por eso somos egoístas, por eso somos una continua falla. ¿Hay otra pregunta? Tengo más citas, son las 9 ya, nos pilló la hora, pero estamos de vacaciones. Se nota aquí que están de vacaciones, ¿verdad? Están gritando, sí, jugando, saltando. sí. Entonces aquí tengo otro caso. Dice, la joven que perdió la razón o perdió la mente, porque, ¿por qué tengo esto? Porque aquí dice los burlones en la escuela. Hay burlones en la escuela. Hay gente que se va a burlar de mí porque soy cristiano o porque no soy cristiano también. Porque no se burlan de ti porque eres cristiano. Se burlan de ti porque se burlan de todo. Y aquí tenemos un ejemplo que da el hermano Branham. Y el profeta dice que él era el hazmerreír en la escuela porque estaba mal vestido. Y la verdad es que estaba bastante mal vestido el hermano Branham. Si yo hubiese sido compañero de él, yo me hubiera reído de él. Porque, bueno, dependiendo de la situación también. Porque dice que él no tenía ropa para ponerse, entonces con unos abrigos viejos del papá, la mamá los recortó, los cosió y le hizo un traje para ir a la escuela. Servía en invierno, pero en verano no le ayudaba mucho y pasaba calor. Y la profesora le decía, Billy, sáquese el abrigo, sáquese ese chaquetón. Y él decía, no, es que tengo frío. Entonces la profesora iba y le decía, entonces siéntese al lado de la estufa. En pleno verano, y lo que pasa es que él no quería sacarse ese chaquetón porque debajo no tenía ni una polera ni una camisa. Solo tenía la cubierta que la mamá le hizo, con la ropa de un tío y del papá y todo remendado, así puros parches. Con eso se vestía el hermano Branham cuando era niño. Por eso le hacían bullying en la escuela y ella le hazme reír de la escuela. Te van a hacer bullying porque eres cristiano, porque eres mundano, porque eres blanco, porque eres de color, porque tienes ojos chinos, porque tienes ojos grandes. No es porque eres feo o fea, es porque los niños están entregados, igual que nosotros, a esta humana naturaleza, y en la carne nacen los celos, la envidia, los pleitos y todas estas cosas. Debemos entender que son niños que no tienen a Dios y nosotros sí tenemos a Dios. Entonces, ¿por cuándo me afecta a mí? Cuando yo tengo ídolos, porque el corazón humano, dice la escritura en Gálatas, que los frutos de la carne son la fornicación, los celos, la envidia, y dice la hechicería, la idolatría, la herejía, nombra esas cosas. Entonces la herejía, o perdón, la idolatría, nace en el corazón también. Entonces, como soy un idólatra por naturaleza, cuando yo no tomo al guía en mi vida para ir al colegio, entonces me ofenden a mí, porque puedo yo ser mi propio ídolo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Están? Sí. Que no es, ¿Puedes ser tu propio ídolo? sí, Sí, pues. Tú puedes ser tu propio ídolo. Porque ¿cuántas horas pasamos frente al espejo, por ejemplo? O preocupados de lo que van a decir, de cómo me veo, cómo me he visto. Y es normal que las jóvenes, por ejemplo, piensen en estas cosas, pero llevado al extremo y revisándolo bien, es idolatría. Estoy muy preocupada de mi pelo, y mi pelo, y mi pelo, y mi pelo. Entonces están tan ocupadas en el pelo que se olvidan de Dios. Están muy hermano, ocupadas en su pelo. Por hermano, ejemplo, sí, yo tengo una pregunta sobre eso, que si nosotros no somos agradecidos en la forma que Dios nos creó,
y nos comparamos con compañeras o compañeros o personas, ¿qué podemos nosotros hacer para ser más agradecidos con nosotros? Mira, hay una escritura que está en el Salmo, que lo leíamos el otro día en el culto, cuando hablaron de acuérdate, limpia y huye. Está en el Salmo 110. Y mira lo que dice el Salmo 110, lo tengo aquí anotado. Bueno, aquí tengo el buscador, tengo la Biblia aquí. Lo voy a buscar, no se lo voy a compartir, pero se lo voy a leer. El Salmo 110 dice, el Señor está a tu diestra, y luego dice, tu pueblo, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Luego dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿De qué está hablando? De un pueblo que se entrega o se ofrece voluntariamente. Dice, en la hermosura de la santidad, el pueblo se ofrecerá voluntariamente en hermosura de santidad, o sea, un pueblo santo se va a ofrecer. Y luego dice, desde el seno de la aurora, o sea, muy temprano en la mañana. Luego dice, tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, esta expresión, esto yo lo sé porque Spurgeon hace un mensaje de esto y dice, tienes tú el rocío de tu juventud. La palabra juventud aquí, en el verso 3, es jóvenes, no es singular. Si fuera singular, es juventud, pero es plural. Entonces, tienes tú el rocío de tus jóvenes. Eso es lo que dice realmente el texto. Entonces, ¿cuál es el pueblo que se te ofrecerá voluntariamente? El pueblo que se le ofrece a Dios voluntariamente en la hermosura de la santidad, desde muy temprano en la mañana, es la juventud, el pueblo joven. Por eso el hermano Branham dijo que las conversiones, el mayor número de conversiones son en la juventud. Que cuando uno está joven es el mejor tiempo para entregarle su corazón a Cristo, porque es una profecía. Y ahora en el seno de la aurora tiene el rocío de la juventud. Y ahí está el secreto. ¿Por qué nosotros miramos a otros como referentes y nos comparamos? Y esto se pasa en la escuela. Porque no somos agradecidos con nosotros mismos. El profeta cuenta una historia. Ustedes saben que en Estados Unidos y en varias partes del mundo hubo esclavitud. ¿Sabían eso? ¿Están todavía? Sí, Y en Estados Unidos, hasta los tiempos del profeta, aunque la esclavitud ya había pasado, seguía algo que se llamaba segregación. Segregar es separar. Separaban a la gente blanca de la gente negra. Los separaban de ciudades, una ciudad para blancos, una ciudad para negros. En los hospitales no había médicos de color, por ejemplo, porque en la universidad y en la escuela estaban separados. La escuela para negros y la escuela para blancos. Y en los tiempos del profeta hubo un hombre que se llamó Martin Luther King, que se lo van a pasar a ustedes en historia, o ya se lo pasaron. Y Martin Luther King era un cristiano bautista, pero tuvo un movimiento político. Como él era de color, él quería, una de las cosas que él quería era que el niño de color, el niño negro, pudiera estudiar en la misma escuela que el niño de blanco. Entonces hubo una guerra por eso, porque ellos peleaban y querían el derecho de igualdad. Eso incluye el derecho a votar, un montón de derechos que necesitaban ellos que les fueran reconocidos. Y un viejito, el profeta nos cuenta que había un viejito de color, un hombre negro, y él creo que
testificó o dijo en el campo o en la iglesia, no me acuerdo ahora, pero sí me acuerdo de sus palabras. Dijo, no me juzguen por ser un hombre de color, por ser un hombre negro. O sea, no me critiquen, no se burlen de mí, no se rían. Yo estoy contento con ser así. ¿Por qué? Porque Dios, el creador, me hizo negro. Y si el creador me hizo negro, me hizo perfecto. Soy perfecto a los ojos del creador. Entonces, no hay belleza o un estándar de belleza. Algunos piensan las flacas son bellas o las gordas son bellas, los morenos son bellos o los blancos son bellos. Eso no existe, porque eso te lo mete en la mente la televisión, la influencia externa. Pero cuando tú tienes por dentro el guía y tú conoces a Dios y conoces que este Dios que nosotros servimos es un Dios que tiene características, por ejemplo, es soberano, es santo, es perfecto, es justo, es verdadero. Cuando tú conoces las características de Dios y entiendes que es soberano, yo soy bajito porque Dios me hizo bajito, o yo soy alto porque Dios me hizo alto. Entonces, como Dios me hizo así, yo quiero mantenerme así y estoy conforme porque Dios me hizo perfecto para Él. Soy perfecto para Dios. Entonces, lo mismo pasa en el matrimonio. Los jóvenes buscan la mujer perfecta, pero perfecta para quién? ¿Perfecta en qué sentido? Perfecta en el sentido de lo que la tele te ha mostrado, de lo que el mundo te dice, de lo que la carne te indica. No, tienes que buscar la mujer perfecta para ti. Y la mujer perfecta para ti no es la perfecta para otro, porque es para ti, porque Dios lo predestinó así. Entonces, ¿soy el hombre perfecto? Para muchos no, pero para mi esposa soy el hombre perfecto. ¿Se entiende? Entonces, a mí no me importa ser el hombre perfecto para el resto de las mujeres o que mi mujer sea la mujer perfecta para el resto de los hombres, porque ella no está casada con el resto de los hombres, está casada conmigo. Ella es perfecta para mí, yo debo ser perfecto para ella. Entonces, cuando no captamos eso, los que estamos casados, empezamos a mirar para otros lados a ver si aparece la mujer perfecta, pero la que tenemos aquí, porque nos han educado así, la tele, el cine, las revistas nos muestran estándares de belleza o prototipos de lo que es bello y aceptable. Y eso es gente débil en su convicción interna. Pero cuando tú eres fuerte en tu convicción interna, tú estás conforme como Dios te hizo, porque Dios te hizo perfecto para Él y tú eres la mujer perfecta para tu hombre perfecto o el hombre perfecto para tu mujer perfecta. Pero no es uno perfecto para todos. O si quieres ser alto, el que quiere ser alto quiere ser bajo, el que es bajo quiere ser alto y nadie está conforme cuando deberíamos ser agradecidos con el Creador por cómo nos hizo. El color de piel, el color de ojo, todo eso estaba predestinado. Todo, absolutamente todo estaba predestinado. Entonces el hombre que se case contigo va a ser un hombre que va a decir gracias a Dios porque la hiciste perfecta. Y tú a ti misma tal vez no te encuentras perfecta, pero para él eres perfecto. Y lo mismo pasa con la mujer y el hombre. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Hay más preguntas? Hasta el momento no. Entonces tenemos aquí que se burlaban del profeta en la escuela porque era pobre. Porque siempre van a haber niños burlándose en la escuela porque en el corazón comienzan los celos, la envidia, los pleitos y todas estas cosas. Luego tenemos un comentario aquí, dice, la joven que perdió la razón por la burla de sus amigos. Y dice que el profeta, que dice que había una niña que iba a una escuela de secundaria, déjeme ver, sí.
era la escuela de secundaria, o sea, iba en lo que nosotros llamamos la educación media. Y dice, y los muchachos en la escuela comenzaron a burlarse de ella por diferentes cosas y por ser cristiana. O sea, se burlaron de ella, tal vez era gordita, tal vez era flaca, tal vez era pequeña o alta, se burlaban de ella por diferentes cosas, por los zapatos que usaba, por el color de piel, y eso le afectó los nervios, y a la niña le dio un colapso nervioso, y ella perdió la razón, dice el profeta, y la tenían en Louisville y le iban a llevar al manicomio el lunes siguiente. O sea, es tan fuerte cuando uno no es fuerte por dentro, no tiene una fortaleza interna, no es una persona conforme con cómo Dios lo creó y con ser cristiano. Para yo ser cristiano, Dios se pasó por alto al resto del mundo y me escogió a mí. Entonces, si ahora se burlan de mí por ser cristiano, es algo que yo no pedí, que yo no busqué. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Entonces, cuando uno capta que uno es cristiano, es creyente, porque algo sobrepasó todo lo demás y lo escogió a uno, entonces en vez de sentirse menos, uno se da cuenta que es privilegiado. Entonces, que se burlen de mí porque soy cristiano, está bien, pero no se están burlando de un defecto mío, se están burlando de un privilegio que Dios tuvo conmigo, que me escogió. Es una cosa. Ahora si se burlan de mi color de pelo, de mi color de piel, de mi tamaño, de que si soy gordo soy flaco, de que si soy rico soy pobre, si tengo zapatos o no tengo zapatos, si tengo ropa de marca o no, ya eso es otra cosa. Pero si yo estoy conforme, primeramente con como Dios me creó, Dios me creó perfecto en sus ojos. Entonces, si yo soy consciente de eso, yo no voy a andar buscando agradar al hombre, porque si buscamos agradarle a los hombres, yo tengo 10 amigos. A uno no le gusta una cosa de mí, a otro no le gusta otra cosa de mí, a otro no le gusta otra cosa de mí. Entonces, si yo me pongo a trabajar en agradarle a todos, a que le caiga perfectamente bien a los 10 amigos, me voy a volver loco. Eso dice el profeta. El profeta dice que si nos ponemos a agradarle a los hombres y a buscar agradarle y complacer a los hombres, nos vamos a volver locos. Pero Él nos pone una meta, que debemos agradar a Dios. Y si Dios te hizo mujer, si Dios te hizo blanca, morena, alta, flaca, tu estructura, tu característica, como Dios te hizo, es perfecto. Y es tan tremendo que eso venía predestinado en los genes. Y la ciencia nos muestra que incluso el color de nuestros ojos viene predestinado en la semilla, en el espermatozoide. Viene predestinado todo. Entonces, eso no es menor. Ahora que la gente se burle de lo que Dios hizo, es problema de Dios. Entonces el hombre de color dijo, déjenme así, porque yo soy perfecto a los ojos de mi creador. Pero cuando tú no tienes esa fortaleza interna y necesitas, tienes carencia en tu corazón y no sabes cómo apagar esa sed en tu corazón, esa sed solo se apaga con Cristo. Pero como la queremos apagar con amigos del mundo o con influencia externa, porque esos son nuestros ídolos. Por eso yo preguntaba adelante, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es nuestro ídolo? Tal vez son los amigos. Hay gente que por los amigos se ponen a fumar, por los amigos deshonran a los padres, por los amigos se ponen a robar. ¿Por qué un joven que va a la iglesia, que tiene padres cristianos, empieza a hacer todas estas cosas? La única razón es porque para ese joven su ídolo son sus amigos. Están por encima de Dios, por encima de la palabra. ¿Se entiende? Entonces, a mí no me afecta porque no tengo ídolo. Mi objeto de adoración es Cristo. Él me hizo así, soy perfecto para Él y eso es todo lo que quiero saber. Las demás son opiniones.
Entonces, a una niña la volvieron loca por burlarse de muchas cosas de ella y por ser cristiana. Entonces, la iban a llevar al manicomio y ellos no dejaban, dice. Los médicos no me dejaban verla. Y fui como visitante y me senté al lado de la cama con el padre y con la madre. Y mientras yo estaba sentado allí, el Espíritu Santo entró en el... ese era el sanitario de Nuestra Señora de la Paz en Louisville. Así se llama el hospital, donde llevan a los pacientes nerviosos cuando aún hay esperanza para ellos. Luego, si no pueden hacer nada por ellos, los envían a Madison, a Indiana. Y la jovencita ya iba para Madison, estaba lista. Estaban los papeleritos para mandarla a Madison esa semana. Ella no tenía remedio. Y sentado allá, una visión vino ante nosotros y le habló a la jovencita en el nombre del Señor Jesús. Y la madre me agarró de la rodilla, extendió las manos y agarró a su esposo de la mano y le dijo, nunca ha fallado la visión, porque el esposo no quería que el profeta orara por ella, pero la madre le pidió que viniera. Dice el profeta luego, no se preocupe, ella estará bien. Y salí del edificio rápidamente y esa noche a las 9 sonó el teléfono, o creo que era poco antes de las 9, antes de yo irme a la iglesia esa noche, fue un domingo, el padre con el corazón muy emocionado dijo, no pude irme a casa sin darle la buena noticia, hermano Branham. El médico entró, la examinó a mi hija y dijo, ¿qué le ha sucedido? Ella puede irse a casa. Cuando el cadáver de mi madre yacía allí hace unas cuantas semanas, allí estaba el trío de la jovencita, tan amantes como podrían ser, dice, ella y su novio, dulcemente. Oh, se los digo, el plano, la palabra de Dios es la que explica el programa, cómo tenemos que nacer de nuevo. Eso está en Menester nacer otra vez. Otra cita, la joven que en el colegio perdió la mente por lo que el psiquiatra del colegio le dijo. Dice el profeta en Sed de Vida, estuvo hablando con una dama joven que venía de un fino hogar cristiano. Sus padres eran cristianos, su abuelo eran cristianos, tal vez entre la familia habían predicadores. Dice, ella había entregado su vida a Cristo siendo muy joven y había vivido una vida cristiana. En cierto colegio donde ella estuvo estudiando, un psiquiatra ridiculizó su vida cristiana y él le dijo que ella no sabía lo que se perdía y por no participar de las cosas del mundo. Él sugestionó tanto la mente de la joven que ella se pervirtió, pervertido y no quiere oír que se hable del nombre de Jesús en su presencia. Ella ha perdido su mente. Siempre quiere envenenarse y terminar con su vida. Ella fue llevada a una institución para tratamiento. Esto fue porque ella desvió su pensamiento de Cristo e hizo las cosas que ella sabía que estaban mal. El psiquiatra le influenció a hacerlo así. Entonces, en el colegio, el tema es escuelas, ¿ven? En la escuela hay profesores, hay psicólogos a veces, hay asistente social, hay varios profesionales y varias influencias. Y a veces descubren que uno es cristiano y como no son creyentes ellos, o vienen de familias cristianas, o ellos mismos son descarriados y tienen mucha frustración y mucho resentimiento contra el cristianismo, cuando se les cruza un niñito cristiano, le empiezan a darle, y le dan y le dan y le dan. Si el joven o la joven no tiene esa fortaleza interna de entender que hay tres raíces del mal y tres frentes de batalla, el mundo, la carne, Satanás, y que tiene que uno pelear contra eso y agarrarse de Dios para pelear con eso todos los días, entonces puede que eso te sugestione la mente y que uno comience a perder su mente y a no querer nada con Cristo. Y esto que vemos aquí del psicólogo o el psiquiatra que descarrió a esta niñita, podemos llamarlo el demonio de la educación. El psiquiatra era tan educado que influenció a la niña a negar a Cristo. Lo que hablábamos en la primera cita, existe el demonio de la educación
del que habla el profeta, que nos lleva a ser un sabelotodo, y ese demonio nos lleva a negar a Cristo. ¿Qué más puedo decirles? Son algunas cosas que encontré sobre la escuela. Tengo otra cita aquí. Había una joven que la suspendieron del colegio porque no quería usar pantalones. Y el profeta dice, bueno, hay otras citas más. Hay una cita donde un sacerdote se junta con un predicador bautista y un pentecostal y comienzan a hablar sobre financiar una escuela, que el gobierno debería financiar una escuela con los impuestos de todos los ciudadanos. Entonces el sacerdote dijo, si los ciudadanos católicos financian esto, el colegio debería ser católico. El bautista dijo, no, si son ciudadanos bautistas, debería ser bautista. Y el pentecostal reclamaba que debía ser un colegio pentecostal. Entonces el profeta dice, lo justo debería ser que si es con los impuestos de todos nosotros, debería ser imparcial, porque todos lo estamos pagando. No importa el color de piel, la religión, con nuestros impuestos se pagan los colegios. Así debería ser, pero no es así. A los colegios va el profesor y da su cátedra y pone su influencia, y si es de tendencia comunista, pone su tendencia, y si es de otro partido político, pone su tendencia y su punto de vista y entrega su clase y es libre. No debería ser así. En los colegios sacaron también la oración, sacaron la Biblia y estas cosas. Aquí en Chile hay leyes que los evangélicos no aprovechan por ignorancia. Bueno, ya me estoy alargando. Si un niño profesa la fe evangélica, el colegio y el Estado está obligado a proveerle a un profesor para que lidie con el niño en los temas espirituales de su vida. Si el niño es católico, el colegio está obligado a proveerle un profesor, puede ser un sacerdote o en el caso de un evangélico puede ser un pastor o alguien en la iglesia que esté capacitado y reconocido por el Estado para lidiar con los niños y ayudarles en sus asuntos espirituales. Eso es ley aquí en Chile, es constitucional. Hoy día tenemos esa libertad. En Estados Unidos no. Quitaron la Biblia, quitaron la oración y todas estas cosas y luego no empezaron a respetar la libertad de religión porque a una niña que su familia era creyente y creían ellos en no usar falda, no usar pantalones las mujeres, la querían obligarla a usar pantalones para una actividad en el colegio y finalmente a la niña la suspendieron. Y el profeta dice que eso estuvo mal porque es anticonstitucional. Pero aquí añade un comentario el profeta. Está hablando de la escuela que no dejó a la niña usar pantalones, falda, y la querían obligar a usar pantalón. Entonces, dice el profeta que ¿qué consiguió el colegio? Expulsar a la niña. La suspendieron por su creencia religiosa. Luego el profeta dice, yo entiendo que todos los que no estén de acuerdo y entren al acuerdo internacional de este compañerismo, está hablando del concilio de iglesias. Mire, el profeta, el ejemplo que pone es lo que sucedió en ese día, en esa semana, con una niña que iba al colegio, usaba falda y un profesor la obligó a ponerse pantalones. Y como no quiso, la expulsaron del colegio. Dice, este es un país con libertad, o yo pensaba eso, libertad religiosa. Luego el profeta dice, cualquiera que no esté de acuerdo y entre en este acuerdo internacional de compañerismo que están tratando de formar para juntar y unir a todas las iglesias, está hablando de eso, la federación de iglesias, todos los que no entren, o sea, si la federación de iglesias dice, use pantalón, y nosotros somos creyentes, y la mujer va a decir, no uso pantalón, si va a decir a los hombres fumen o engañen a su esposa o vayan a ver mujeres bailando o hagan esto, lo otro, y nosotros nos neguemos, miren lo que dice el profeta. La Federación de Iglesias y todos los que no entren y se unan a ella, ellos están haciendo una pequeña provincia, los van a enviar a todos los que se nieguen a hacer lo que el sistema diga, los van a enviar a Alaska. Más vale
que ustedes se preparen para el clima frío, porque parece que viene. Así que, qué desgracia. Eso dice el profeta. Todo lo que no entre en este ritmo mundano, porque la iglesia está mundana y la confederación de iglesias no es que va a ser que todos se van a hacer santos, no. ¿Por qué los cantantes que nos gustan tanto, cantantes mundanos, de repente se hacen cristianos? ¿Por qué los cantantes cristianos se están haciendo mundanos? Y ya no hay ninguna diferencia entre cantantes cristianos y cantantes mundanos. Y de repente un reggaetonero saca alabanza cristiana. Un rapero saca alabanza. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos mueven masa, ellos mueven influencia y ellos van a arrastrar por medio porque ellos son ídolos, van a arrastrar a toda la gente, a todas las mentes jóvenes, a la confederación de iglesias. Porque si Ricky Martin está metido ahí, ¿por qué yo no? Si él es mi ídolo. Si fulano detrás está ahí, ¿por qué yo no? ¿Se entiende? Y todo esto es pagado. Pregúntele a Marco Witt cuánto le pagaron por meterse en el ecumenismo. Y a otros cantantes seculares cuánto les pagaron por empezar a cantar alabanza. Lo que antes era impopular, cantar canciones cristianas, ahora todos lo hacen. ¿Por qué? Porque la Confederación de Iglesias tiene que tener su circo, tiene que tener sus músicos, tiene que tener sus payasos para entretener a la gente. Y es por eso. Todas las influencias están puestas para que la gente vaya hacia allá. Creo que se nos pasó bastante el tiempo, espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo que sea edificante para ustedes. No sé si queda alguna pregunta o algún comentario. Podemos seguir con este mismo tema de la escuela, porque hay varios casos más que el profeta habla y es importante. Miren cómo nos lleva a la confederación de iglesia al final el hermano Branham. Entonces eso no es menor. Y a la confederación de iglesia y al tener que entrar al concilio y casarse con Roma. ¿Lo ven? Los oigo. Yo tengo una pregunta. Ok. Si están de vacaciones y tienen tiempo, podemos seguir. Si los mandan a acostar, no hay mi problema. En que si en Mateo 19:17 dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿A qué se refiere en eso? ¿Y cómo puedo yo guardar sus mandamientos? Mateo 19, ¿cuánto? 17, 19 y 17. Ok. Ahí dice, ahora, este es el joven rico. El profeta habla de él y dice que él tuvo una buena madre y fue a una buena escuela. El tema es escuela, acuérdense de eso. Entonces él fue a una buena escuela y el rabino y su madre y su padre le enseñaron a temer a Dios, guardar los mandamientos. Porque en el 18 dice, ¿cuáles mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amará a tu prójimo como a ti mismo. Son 10 mandamientos y Jesús le nombró 7 o 6. Entonces viene el joven y lo interrumpe, le dice, todo eso yo lo guardo desde mi juventud, ¿qué más me falta? Si yo ya guardo los mandamientos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? No está diciendo que ser rico te va a mandar al infierno. No. El problema con el joven rico es que en su corazón tenía un ídolo y ese ídolo era el dinero. Él quería servir a Dios y tener un ídolo también.
Entonces Jesús, cuando le dice, maestro, bueno, ¿cómo puedo yo entrar en la vida o tener vida? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y el joven le dice, eso hago. Pero los mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y antes de que Jesús llegara a ese mandamiento, el joven rico lo interrumpió. Le dijo, yo guardo todos los mandamientos. Y le dijo, a ver, te falta uno. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes. O sea, deshácete de tu ídolo. Y cuando te deshagas de tu ídolo, me puedes seguir. Y al seguirme a mí, puedes entrar en la vida. Eso es lo que le está diciendo Jesús en el contexto. Y luego nos dice, oyendo esto el joven, estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, tenía un ídolo. Él vivía para enriquecerse y tener más, lo cual no es malo. Pero cuando tú amas eso más que Dios, no puedes entrar en la vida eterna. Entonces Dios nos dice a nosotros, le decimos, Señor, que quiero tener vida, guarda los mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Honra a tu padre y tu madre, hace esto, hace esto, esto. Yo guardo todo eso, yo hago todas esas cosas. Entonces Jesús nos mira y nos dice, deja a tu amigo mundano, porque algunos, como dijimos recién, adoramos la amistad. Amamos tener amigos, y por tener amigos y estar bien con los amigos, somos capaces de hacer tonterías, ponernos a fumar, ponernos a robar. ¿Por qué? Porque el amigo lo dijo. Entonces, eso muestra que el amigo es nuestro ídolo. Entonces, Jesús siempre nos va a pedir que sacrifiquemos o nos deshagamos de los ídolos. ¿Se entiende? Eso es lo que Jesús le pidió al joven rico, y eso es lo que el joven rico no pudo hacer. No pudo sacarse del corazón su ídolo. A pesar que fue un buen joven. ¿Estamos ok? Sí, ¿Está bien? ¿Le gustó la reunión de hoy? Sí, hermano. muy bueno. Ok. Dios les bendiga, que estén bien. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Amén. Señor, ¿Sí? ¿Quién habla? El Lucas. sí, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. ¿Qué iba a decir? Mañana el culto creo que a las 5. Sí, creo que a las 5 el culto. Les aviso, por si no lo sabían. Dios les bendiga, nos vemos Dios mediante. Un gran shalom. Ahí quedó grabado la reunión de hoy. Espero que les sirva y podemos seguir con este tema o lo cambiamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen otro tema o quieren que hablemos de todo lo que hemos dicho? ¿Profundicemos más en algo? ¿Hay algo que les llamó la atención?